Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Alex Cárdenas, una historia actual del Hijo Pródigo, donde veremos cómo Dios nos ama misericordiosamente. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Alex Cárdenas, chileno de 46 años, está casado con Carla Miranda y tienen 2 hijos. Fue soldado del Ejército de Chile y actualmente vive en Talca, región del Maule. Sufrió un grave accidente que cambió su vida de manera drástica. Su recuperación fue sorprendente, dejando una profunda marca en su vida. Después de este evento, Alex volvió a los caminos de Dios y conoció a su esposa Carla. Hoy es un ejemplo de fe y superación para los jóvenes de su iglesia, dedicándose a su comunidad con fervor. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Alex Cárdenas, un hombre que reconoce al Dios de su salvación y hoy está aquí con nosotros para conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Alex. Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Qué placer tenerte en el programa. Esperamos que sea de tremenda bendición tu historia. Y bueno, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Ángela, por poder estar aquí y poder compartir mi experiencia. Nosotros también felices de tenerte y bueno, invitar a nuestros amigos quienes están allí en la sintonía, que están muy atentos porque Dios hizo poderosos milagros en Alex y hoy es una nueva criatura en Cristo Jesús junto a su esposita, a su familia. Cuéntenos, Alex, en qué parte de Chile se encuentra, el nombre de sus hijos, su profesión. Bueno, queremos En, e- conocerle. en- en este momento estoy en Talca, pertenezco a la iglesia Talca Central. Ahí, bueno, mi esposa se llama Carla Miranda, está Sebastián y Belén. Somos 4. Así que ahí participando en la iglesia como grupo familia. Excelente, por lo general siempre gusta cuando en el matrimonio dice, ay, tienen la parejita. Es como, oh, lo perfecto. Y me encanta, Alex, que Dios te siga bendiciendo. Y tengo entendido que adicional eres guía mayor en el Club de Conquistadores. Para contextualizar allí a nuestros amigos, el Club de Conquistadores es este ministerio para adolescentes, jóvenes de la iglesia. De hecho, invito para que puedan allí participar, ingresen a clubes.adventistas.org y encuentren el club de conquistadores más cercano a su hogar. Alex, cuéntanos allí cómo ha sido allí el rol de guía mayor y una invitación para que nuestros amigos puedan participar, sumarse. Una experiencia muy linda, gratificante. Bueno, recordar que, bueno, ahí vamos a ir explicando. Yo fui militar, entonces me tuve que adaptar a los niños como un instructor. A instruir niños fue un paso muy difícil, donde me salieron hartas lágrimas, porque no es fácil instruir un niño, sobre todo cuando son de afuera, no son de la iglesia. Entonces, ganarse el corazón de ellos es importante. Pero el tiempo me ha dado harta gratificación porque de líder pasé a ser guía mayor y hasta el momento ahora pertenezco como regional de la misión central de la zona 3. Entonces, ahí ya estoy a cargo de los clubes ahora. Ahora solamente fiscalizo y hacemos charlas de liderazgo a los clubes. Y ya pasé a otros niveles. Pero Ex- así estoy. Buenísimo, es interesante allí la fuerza que se necesita allí. Bueno, ahí para explicarles un poco allí a quienes están en sintonía, es como la misión central, es como la sede administrativa de la Iglesia Adventista en esta zona central de Chile y allí en la parte regional Alex lidera allí eh,
conquis, con capacitaciones en una zona específica de la zona central de Chile. Así que bueno, Dios te use poderosamente. Y vamos a ahondar en ese punto que Alex mencionó. Cuéntanos, vamos a irnos al pasado, cómo conociste del Señor, cómo tu familia conoció del Señor, porque llega un punto de tu historia donde te apartas, pero cuéntanos allí esos 2 puntos claves de inicio familiar, Alex. En esa época yo vivía en la 10ª región, en el sector de Rapaco, en la ciudad de La Unión. Mi papá trabajaba en ferrocarriles y vivíamos en el sector del campo, como a 7 kilómetros de La Unión. Toda mi básica la hice en el campo, colegio básica, y de ahí pasé a la media, donde la verdad, sí, un joven, a ver, ¿cómo voy? El adolescente en esa época, a la diferencia de ahora, era más estricto. Entonces uno como adolescente quería ser un poco más liberal. El tema es que eh, ahí es donde viene el guía de los padres. Mis papás fueron bien autoritarios, donde yo me rebelé como a los 14 años, más o menos. Y ya de ahí no quería más ir a la iglesia. En esa época nosotros íbamos a la iglesia. Y yo decidí entrar al ejército, al servicio militar voluntario. Me inscribí a los 17 años, cuando en esa época era obligación, el año 96. O sea, me inscribí en el 95 para ingresar en el 96. Y me faltó un año de enseñanza media y entré con tercero medio, me faltaba el cuarto medio, entré a la milicia. Y ahí hice el servicio militar y sobre la misma postulé a la escuela. Y postulé a la escuela y ahí me fui a la escuela de oficiales por 2 años más. O sea, tuve 3 años encerrado, literal, y de ahí vinieron las destinaciones. Yo podría haber escogido haberme ido cerca de mis padres, pero de la 10ª región me fui a la segunda región, bien lejos. La verdad no quería saber nada de ellos. Un un asunto de joven, ¿no? De joven, una mentalidad que a veces. Por eso uno trabaja con los cuenques, porque a veces necesita la orientación de un adulto. Y la orientación no la tuve. Vivía en el campo, así que no tenía gente muy cercana y la iglesia, la verdad, era la mayoría eran adultos. Entonces, no era una iglesia de jóvenes. Así que yo creo que por ese lado, o sea, sacándole un poco la explicación, echándole un poco la culpa. Pero claro, ahí me fui al ejército y ya estuve en Calama como instructor militar de infantería. Qué tremendo esa decisión, Alex, cuando tú estás allí en el sur de Chile, muy, muy sur, en la 10ª región allí en la Unión, y en ese momento, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y siempre está detrás, y en esta etapa que es compleja de la adolescencia, donde hormonalmente suceden muchas cosas, donde la amistad es fundamental, decías tú, claro, está en una iglesia donde solo habían adultos, entonces tal vez ese apoyo, pues los conquis aquí, por ejemplo, son vitales también que tiene la iglesia, el ministerio joven también, tener como esa parcería, por decirlo de alguna forma, es importante y ver, claro, decides irte de la casa, ya no tomas la decisión. Lo veo como un poco la historia del hijo pródigo y yo quiero que tú me cuentes lo que sucede tiempo después en Calama porque tuviste un accidente allí. Cuéntanos en detalle lo que sucedió y cómo eso empieza el Señor tocando tu corazón, Alex, llamándote y tú también, dice el Señor en su palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Siempre la palabra de Dios nunca llega vacía, eso penetra nuestros huesos, el alma y en tu caso, Alex, cuéntanos en detalle el accidente que ocurrió y lo que empieza a pasar contigo, porque fue muy, muy, muy grave, Alex, cuéntanos. Bueno, llegué a Calama, llegué como instructor militar y ahí se me abrió otro mundo, otro mundo porque Calama es una ciudad bohemia, eh, como dice la historia del hijo pródigo. Yo no le pedí ninguna herencia a mi papá, pero ahí estaba, una ciudad donde había mucho, de todo, la parte de fiesta,
mucha discoteca y esas cosas. Y resulta que como instructor, después ya la vida militar como soldado no es lo mismo que una vida militar de instructor, porque ya uno está egresado, le están pagando, entonces uno ya tiene otra facultades. Resulta que yo siempre cuando salía del regimiento hacia el centro, a la vuelta del camino había una iglesia, y estaba el Colegio Adventista de Calama. Y siempre la vista me tiraba para allá y no, me rehusé, pero me rehusé no sé cuántas veces. Y llegó un día de que salí se puede decir, a una fiesta, y, y ese día llegué tarde al regimiento. Entonces me castigaron y me mandaron ¿cómo se llama? A guardia. Estaba comandante de relevo que tenía que estar a cargo de 20 soldados. Entonces yo en ese momento reunía a los soldados y tenía que sacar el relevo anterior. Entonces el relevo nuevo era un soldado nuevo, entonces que tenía que estar enseñando su posición, lo que tenían que hacer y lo peligroso que es estar siendo guardia. Y ya, pues, y empezamos y justamente en Calama, en el regimiento de Calama, existía un campo minado dentro del cuartel y estaba delimitado. Había una cerca enorme. Entonces, cuando íbamos llegando a ese punto, que eran como las 2 de la tarde más o menos, yo les dije a los soldados que tengan cuidado con este puesto, que no se les vaya a ocurrir pasar la cerca, porque en esa cerca al otro de la cerca, había un campo minado, un ex campo minado, que no se sabía si habían o no habían minas. Y resulta que íbamos llegando al punto, que faltarían unos par de metros, y de repente, ¡pum!, el accidente. Eh, la verdad, fue todo muy rápido, es como las películas. Y yo estaba en el suelo y empecé a retar a los soldados, porque les pregunté quién me había disparado, porque yo sentí un sonido, había polvo, olor a pólvora. Entonces le pregunté quién fue el soldado que me disparó. Bueno, en otras palabras, resulta que llega un soldado y me dice, no, mi cabo, le explotó algo debajo. Y ahí me auxiliaron unos par de soldados y sobre la misma, yo mandé un soldado a la guardia de la enfermería. Y ahí en ese momento, en ese lapso, que serían unos par de minutos, llegaron la ambulancia y toda la comisión de prevención que es en este caso. Y me llevaron al hospital de Calama. En el hospital de Calama obviamente me pusieron morfina para quitar el dolor. Y de ahí me trasladaron a Antofagasta. En Antofagasta me hicieron aseo quirúrgico. Y al otro día me trasladaban, se supone que a Santiago. Y de ahí se me apagó la tele. Entré con un distrés respiratorio y 9 días en coma. Y ahí cuando me devolvieron, porque se supone que iba camino al aeropuerto, del aeropuerto me devolvieron a la mutual de seguridad, no al hospital militar de Antofagasta, porque estaba más cerca de ese. Y como tuve un distrés respiratorio, eso significa que tuve una embolia pulmonar grasa. La embolia significa que la médula, en vez de botar, yo no sufrí una amputación al tiro, sino el talón calcáneo se me hizo tira. Lo que me llamó la atención era que no salía sangre. Era, era algo como raro. Entonces, claro, toda la arteria, el impulso que hace el corazón, hacía que esa grasa o la médula ¿cómo se llama?, del hueso, se fuera por la vena. Entonces, toda la acumulación de grasa se fue a los pulmones. Y por ende tuvo una embolia pulmonar grasa. O sea, lo grave no era el accidente del pie. Lo grave era la grasa que tenía acumulada en los pulmones. Entonces, imagínense, o sea, grasa en los pulmones, más encima, no sé cuántos minutos no tuve oxígeno en el cerebro. Entonces, cuando el médico me dice, después que ya llevaba 9 días en coma y yo obviamente desperté, una paramédico me dice, dale gracias a Dios porque estás vivo. Entonces yo no sabía qué pasaba en ese momento. Nada, o sea, no me cuadraba nada, no sabía dónde estaba, nada, nada. Imagínense, es Tremendo. como que lo llevo en un lugar Claro. y nada, O sea, nada, no yo sabía nada. entro al contexto de la situación estando allá en Calama con los soldados, justo están pasando por la zona.
donde pueden haber minas y justo explota una en tu pierna, la situación allí que se pone compleja, te va al hospital de Calama, después a otro lugar, después a Antofagasta, después a Santiago, y lo que mencionas allí, el real se quedas porque dice, o sea, lo delicado no era la amputación de la pierna, sino la embolia que causó la situación de la obstrucción de los vasos sanguíneos y lo peligroso que fue. Estuviste varios días en coma. De hecho, tengo aquí que te desahuciaron incluso al tercer día. Cuéntanos cómo empieza después ese proceso, porque la pierna, ¿qué sucedió? ¿Cómo te empezaron a contar allí el milagro, tu familia, lo que vino después, Alex? Bueno, después obviamente no llegué a Santiago porque me devolvieron. Tuve la mutual de seguridad. Y en esa mutualidad desperté obviamente al noveno día. Pero al tercer día me desahuciaron porque me tuvieron que cortar la infección. Para cortar la infección tuvieron que amputar. Entonces me cortaron el pie izquierdo, bajo la rodilla como unos 30 centímetros más abajo, del tobillo un poco más arriba. Entonces ya ahí se cortó la infección y ya no se produjo más esa absorción de médula hacia los pulmones. Por ende, después cuando yo desperté, el médico me explicaba todo el proceso de que eh, si yo quedaba vivo médicamente no iba a quedar así como estoy ahora. O sea, estamos hablando de tetrapléjica o cuadrapléjica o en estado vegetal, porque así soy sano. Yo ahora me hago examen y soy sano, 100% sano, pulmones sanos, mi mente está todo bien. Entonces, esa parte es como, ahí viene la parte que el médico reconoce eso, me lo dijo a mí. Me dice, más así con las manos, me muestra una mano así, me dice, tú llegaste así con los pulmones y ahora te vayas así con los pulmones. ¿Qué quiere decir eso? Que en los pulmones venían manchados y en el otro me dijo, ¿sabes qué me dijo? Es como que a ti te pusieron pulmones, no hay nada, ni siquiera una mancha, nada, nada. Dijo, yo reconozco lo tuyo fue un milagro. Bueno, de ahí, cuando ya empecé a lograr todo este tema de entender dónde estaba la situación, porque fueron 9 días que estuve desaparecido, no sabía qué pasaba, y yo empecé a saber que, no sé, pues a nivel nacional, entre, no sé, por el regimiento, tenía tíos mormones, tíos de todas las iglesias, vivo por haber, donde justamente en la escuela de oficiales yo me quedan esos tíos, entonces se hizo una cadena de oración a nivel nacional grande. Yo, como Alex Cárdenas, en el momento cuando tuve el accidente, no estaba, como dice el Chino Río, ni ahí. Andaba en otra faceta de mi vida. Entonces, el que me dio la posibilidad de seguir adelante fue esta cadena de oración que se hizo a nivel nacional. O sea, esa cadena de oración dijo, Dios, démosle otra oportunidad a este chiquillo y Y vamos a ver se qué ve pasa, la cómo se porta. importancia de la oración intercesora, Alex. Y yo quiero aquí, vengo a hacerte la siguiente consulta. ¿Cómo tú retomas a la iglesia? ¿Cómo vuelves a los caminos de Dios y conoces también a tu esposa, Alex? Bueno, en ese proceso de coma, justamente ahí estaba terminando su estudio mi señora. Bueno, yo no la conocía, siempre digo lo mismo. Ella me conocía primero, porque ella me pidieron ayuda en la UCI, donde yo estaba en coma, entonces iba a hacer turno extra para ir a ver al paciente. Y ella contaba a la mamá que mi suegra que le decía que había un soldado que se estaba muriendo, en este caso era yo. Pero después de que desperté del coma, bajé a donde ella trabajaba en otro piso, que era pensionado, y ahí la conocí. O sea, a mí me gustó el tiro. No la conocía, pero me gustó el tiro, su forma de ser y todo. Y ahí empezamos a conversar. Empezamos a conversar y siempre le decía que si le gustaba el sur, que si yo salía de ahí le iba a llevar al sur. Bueno, ahí, playa, al lago Barranco, ¿dónde no hemos ido ahora? Hemos paseado harto. Bueno, todavía no nos casamos, me dice que mi suegra tenía algo, se hizo un examen, tenía algo grave. Así que viajamos y resulta que ella tenía un tumor en el páncreas, un cáncer fulminante. Ella se operó y duró como un mes más o menos de la operación.
Y en ese proceso em, llegaron mucha gente a la casa, mucha gente. Todo lo que pasa cuando hay desesperación para la muerte. Se sabe que se va a morir la persona y había de todo. Santo, había de todo lo que se pueden imaginar, póster, crucifijo, había de todo. Y mi suegra lo único que decía que quería, no se sentía gozosa, no se sentía en paz. Y ahí en ese momento yo me acuerdo que llamé a mi mamá, le dije, mamá, sé que necesito una ayuda, mi suegra está en esta situación y ¿qué podemos hacer? Y viajamos de Santiago a Antofagasta, así menos de 13 horas, me fui embalado. Y yo llegué a dormir en la casa y llegamos como a las 9 más o menos. Y en ese momento, a las 12 mi mamá, no sé, bueno, ahí están Los Ángeles. eh, Cerca de la casa había gente que era adventista, a 3 cuadras de la casa había una iglesia adventista, y mi suegra dijo, me quiero bautizar, encontré la paz. Entonces, porque mi mamá le habló de los 10 mandamientos y las cosas las promesas de Dios, y con eso fue todo. Entonces, mi mamá, la pieza, sacó todo lo que le habían entregado, todo, toda la basura. Dijo, y ella y mi suegra dijo, no, me quiero bautizar. Y ahí mi mamá se fue, y llegaron unos pastores, que bueno, mi suegra ya pesando aproximadamente como 30 y tantos kilos, estaba súper flaquita. Y mi suegra dijo, no, yo me quiero bautizar como Dios manda, en un baptisterio, no en la casa ni en tina. Así que hicimos todo el proceso, la llevamos a la iglesia, se bautizó. Ella organizó ¿cómo se llama? Su velorio, en este caso, que era en los colores, vestimenta y todo lo organizó ella. Y sabía que sí iba a fallecer. Pero el mensaje que nos dio a nosotros era que nos quería ver, porque ella iba solamente a dormir. Se entregó, pero al 100% los brazos del Señor. Y un poco pena porque fue un proceso, uno, disculpe, No te preocupes. uno, lo, esta historia lo contamos como diseñador, pero siempre en este momento es como complicado porque uno ve la mano del Señor, uno ve la mano del Señor que hizo conmigo, pero eh, fue bonito, Y a veces fue somos tan bonito. duros, Alex, eh, y el Señor nos muestra su amor y su misericordia infinitamente. Y yo quiero invitarte para una segunda parte de tu historia, porque hay dos desenlaces allí importantes sí, que tenemos que conversar. Uno, cuando sales del médico de la amputación, porque sucede algo allí interesante cuando te ves sin pierna, que quiero que lo conversemos. Y cuando por fin te casas con tu esposita y ella decide por Jesús mediante el bautismo, tú también, bueno, queremos conversar esa parte, pero quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final a las personas que están viendo, escuchando tu historia. ¿Qué les dirías a las personas que de pronto se sienten conmovidas con lo que tú estás conversando, Alex? Para cerrar, adelante. eh, pues, es que es difícil. Hay que dejar, si sienten que el Señor tocó su corazón, abran las puertas y sigan adelante, porque es bonita esta sensación de no busquemos algo que nos pase o esperar que nos llegue a pasar algo, ¿no? Eso. Yo siempre me pregunto por qué me pasó a mí, no tengo idea. La verdad no tengo idea por qué. Veo otros casos que son peores y siguen igual, de malo. O se portan mal, pero no los vamos por ese lado, vámonos por porque el Señor nos llama. ¿Para qué somos buenos y para qué estamos aquí? Eso más que nada. Muchas gracias, Alex, por esa invitación también a aprender a escuchar la voz de Dios, a no hacer oídos sordos. El Señor quiere moldear nuestro carácter, quiere pulirlo. A veces nos pasamos por prueba de fuego porque el Señor quiere llenar nuestra vida de gozo, de paz, de tranquilidad, de humildad, y todas esas acciones
vienen del Señor, son dones del Espíritu Santo y debemos hoy ir en pos de Jesús y no negar su voz. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.